7 minutos faltan para llegar al mediodía en todo el territorio nacional. Bueno, vamos, el domingo anterior hablábamos de la serie del momento. A ver quién se llama, por si alguien no sabe cuál es Adolescencia, está en Netflix. Son 4 capítulos de 1 hora. Empieza con un hecho policial que no es importante, en definitiva, es como una especie de disparador, pero que rápidamente se devela justamente porque no hay misterio, porque a la serie no le interesa entrar, esta es ya una interpretación mía, sino en qué pasó, sino por qué pasó. Facu, ¿la viste? No tuve la oportunidad, José, la verdad que no, pero sí la escuché, claro. Y me dijeron que es impactante, que no te puedes despegar ni un segundo, principalmente por la modalidad de cómo está firmada, que tiene una cuestión muy específica y diferente al resto de las series que andan dando vueltas. Todos los disparadores que ha generado. ¿Vos, Agus, la terminaste de ver ahora estos 2 días? Yo la terminé de ver ayer. Me apuré porque claro, el fin de semana pasado hablábamos sobre esto, pero yo no la había visto. Estaba sobre el tema, no estaba sobre... es nueva. Agus estaba quedando afuera del tema del momento. Es una serie estreno, es nueva. Sí, se estrenó hace muy poco, está dentro del top en Argentina a nivel mundial también. Y a nivel mundial también, claro. Entonces, para esta ocasión ya la quería tener la vista. serie. Muy buena, sí. Está situada en una ciudad en Inglaterra y en un momento de la serie hablan de mudarse a Liverpool, es más o menos localizado por esa zona. Bueno, nosotros el fin de pasado hablábamos con una psicóloga justamente para ver todos los disparadores que habla, sobre las masculinidades, la forma de relacionarse de los jóvenes, cómo han variado, el tema de las redes sociales, las pantallas. También en esta semana en Aire de Santa Fe, un especialista, pediatra infantil, experto en neurociencias, también estuvo en Aire de Santa Fe charlando sobre esto. Y entre las cosas que dispara, y por ahí los mayores, quedamos como medio afuera, son los códigos, ¿no? que tienen los jóvenes, que muchas veces se utilizan a través de los mensajes de redes sociales. Sí. Por ejemplo, Facu, ¿vos sabías los diferentes significados que tienen los corazones? No. No es lo mismo un corazón rojo que uno verde, que uno amarillo, uno naranja, ¿no? El rojo creo que era amor. Claro, en la serie lo explican. Tenés creo que el rosado, que es cuando vos querés algo con alguien, pero me parece que no es algo amoroso, sino más en el plano sexual. O sea, como hay un manual de estilo de los corazones. Claro. Mirá, vos no tenían la menor idea. Nos pasa a los adultos, más que no seamos tan adultos, que quedamos medio ahora fue de la temática. Igual yo lo consulté con mi hermano, que es adolescente, y me dijo que acá en Argentina al menos, o acá en Santa Fe, lo de los corazones no lo nota tanto a eso. Sí coincidía con el resto de las cosas que pasaban en la serie, o sea, que contaba que sí, que lo había escuchado alguna vez mencionar, que está como instalado el tema, pero con lo de los corazones me dijo como que a lo mejor está allá y todavía no llegó a Argentina. Claro. Habría que ver. Bueno, pero en definitiva es eso, ¿no? Hablan los mensajes, cada emoji, que para algunos puede resultar insignificante o inocente, tiene algún significado particular. ¿A quién convocamos? A Luciano Fabri. Luciano es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario. Luciano, bienvenido a Aire de Santa Fe. El equipo de Algo que Decir, Facu, Agus y José, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Bien, gracias por este ratito. Hay algo que en la serie también se menciona, que es la cultura incel. ¿Alguien sabe de la mesa que... Agus, vos sos la más joven. Ajá. Yo conocí en realidad el término incel un poco antes de la serie, porque lo que tiene el grupo incel, que habla sobre a lo mejor... personas que no están dentro de la posibilidad. Es un grupo, o sea, es un grupo. Ahí está una primera como definición. Es un grupo Bien. Que participan muchas veces de foros activos, de gente que se trata de empatizar entre ellos por la situación que atraviesan. Bien. Bueno, la serie lo trata. Y a esto que dice Agus, vamos a ver cómo lo completamos, Luciano, y para eso es que en parte te convocamos. ¿Qué son los grupos incel, la cultura incel? Para los que no sabemos, ¿cómo lo contamos? Bueno, en principio, incel es un término que está compuesto por 2 palabras que vienen del idioma inglés, que tiene que ver con el celibato involuntario, ¿no? La idea del celibato involuntario viene a describir
un fenómeno que supuestamente atravesarían no personas en general, sino los varones en particular, ante su imposibilidad de conseguir vínculos sexuales y afectivos con mujeres, ¿no? Los célibes involuntarios o estos incels de algún modo se encuentran o se reconocen mutuamente en el entorno virtual a partir de comunidades y foros digitales que suelen ser denominados bajo el término manósfera, que también se escucha en esta serie Adolescencia. Lo podemos escuchar también como machósfera, digamos que es una de las traducciones al español, pero que básicamente lo que vienen a hablar, digamos, es de sitios donde construyen de algún modo comunidad a partir del reconocimiento mutuo de estos varones que sienten que no dan la talla con el macho alfa, ¿no? Tienen una teoría que también es mencionada muy al pasar en la serie, que es la del 80-20. Sí, ahora Luciano, ¿pero qué es? ¿Un grupo, una comunidad que se autopercibe o que piensa que no que no cumple determinadas características para el otro, sería? Para ser elegido por una mujer en concreto. Claro. No es un grupo en particular, digamos. ¿Una comunidad? ¿Cómo es? Es como si fuese la denominación de una tribu, ¿no? Es como una si, tribu. Bueno, no sé, los hemos, ponele, sí. por decirte, ¿no? Digo, es una forma de denominación entre las millones de denominaciones que hay, digamos, en las tribus, digamos, contemporáneas, que particularmente permite el reconocimiento entre varones, por eso digo, no es personas en general, es entre varones que sienten una gran frustración, malestar por no conseguir, digamos, atraer a las mujeres para tener vínculos sexuales y afectivos, y que en estos espacios virtuales en particular, porque eso no sería un gran problema en sí mismo, ¿no? El problema es que en estos espacios virtuales, digamos, que se denominan manósfera, convierten esa frustración, esa tristeza o esa angustia en odio, en misoginia, en violencia contra las mujeres, porque de algún modo lo que hacen en esos espacios es alentar la culpabilización de las mujeres, ¿no? Claro. Que los hombres no puedan conquistar mujeres es culpa de las mujeres y fundamentalmente de los feminismos que aparentemente les han hecho creer a las mujeres que tienen más valor del que realmente tienen y que por eso pueden tener expectativas más altas en el vínculo con los varones, que es de algún modo lo que todo el tiempo se alienta desde los influencers, digamos, misóginos y antifeministas, que son los que están un poco detrás de estos espacios virtuales, Luciano, fogoneando el odio de los varones, sí. Dentro de esta tribu, como vos decías, que son los incels, ¿existe un fragmento, una rama que esté radicalizada y que de este discurso, que muchas veces es de odio y que está en las redes, también se vuelque a la realidad? Sí, yo diría que a la realidad se vuelca siempre porque a esta altura, digamos, de nuestras vidas, digamos, donde quizás pasamos más tiempo dentro del entorno virtual que en una relación social analógica, presencial, digamos, con otras personas, la virtualidad es más real incluso que cualquier otra cosa, ¿no? Creo que tu pregunta, Agus, tiene más que ver con el pasaje al acto de la violencia explícita, física. Y sobre todo en la vida cotidiana, trasladada al colegio, como se ve en la serie. Claro, pero por eso digo que en la vida cotidiana se traduce siempre, porque se traduce vínculos que aparentemente no son tan violentos o que por lo menos no constituyen un delito, ¿no? Uh-huh. Pero sí sea muchas otras prácticas que dan en el entorno escolar y fuera del entorno escolar, que tienen que ver con otras formas en las cuales nos vinculamos desde el desprecio a la diferencia, desde la reproducción de discursos que son machistas, que son misóginos, aunque eso no se traduzca en que un varón mate a una mujer o en que un adolescente entre a la secundaria a los tiros, digamos, ¿no? Esa es su expresión, esa es como la punta del iceberg, que es lo que muchas veces nos alarma, porque llega todo. Por ahí está lo que vos decís, Luciano, está más, está más instalado. También hay para detectar pequeñas
pequeños actos, decís vos, pequeñas señales. Lo máximo claro, es entrar a la escuela con un arma, obviamente, pero se puede detectar en otros tipos de gestos, actos más plausibles y más cotidianos. En el mismo discurso del presidente en Davos se puede detectar. Lo que digo es... no hay a lo que no me interesa irme, quiero como allanarlo acá, a lo básico, digamos, para el papá, la mamá que está escuchando, digamos. Sí, obviamente. Justamente, pero... Bueno, te termino de escuchar, porque nos estamos pensando. No, dale vos. No, lo que estoy diciendo, digamos, es que esto es tan cotidiano que lo normalizamos a punto tal, digamos, que lo escuchamos por parte de personas que tienen un lugar de referencia pública, institucional, muy alto, ¿no? Entonces, si no, es como que después nos sorprende que un adolescente lleve a tener esas prácticas, cuando son los varones jóvenes y adolescentes los que principalmente apoyan este tipo de expresiones políticas públicas, ¿no? Entonces digo, para mí, digamos, una gran virtud de esta serie es que genera, digamos, una atención y una preocupación a eso que creemos que no presenta ningún tipo de riesgo ni peligro, que es que los chicos estén en casa, ¿no? Pareciera que si los chicos están en casa, entonces no hay nada, digamos, que observar, no hay nada que preguntarnos porque el peligro está en la vía pública. Bueno, los chicos están en casa y pueden estar consumiendo, digamos, este tipo de discursos en las comunidades digitales o virtuales, pueden estar apostando, pueden estar haciendo muchas cosas, digamos, que no son saludables desde el dispositivo del celular o de la computadora, como para que nos despreocupemos al 100%. De hecho, muchas veces esto de la digitalización y el tema de tener un perfil en redes sociales también permite tal vez a los más jóvenes a disociarse, ¿no? Uno es el comportamiento en casa, dentro del hogar, tal vez para el núcleo familiar, y otro puede ser un comportamiento mucho más desinhibido, mucho más abierto a través de las redes sociales. Te quiero preguntar, porque para mí es un fenómeno nuevo, no sé si es tan nuevo de la cultura incel. ¿Es solo varones? ¿No existe el hecho en mujeres, digamos, de esta situación? ¿Hay una diferencia en materia de varones y mujeres acá con este tema de la cultura incel? Sí, es de varones. Podría haber excepcionalmente, la verdad que no conozco, yo no lo quiero negar a priori, ¿no? Pero todo lo que conozco al respecto es de varones, por eso también el espacio virtual que se llama Manósfera y viene justamente del concepto de hombre, ¿no? En una compilación de un libro que yo saqué en el 2021, digamos, que se llama La masculinidad incomodada, el último capítulo de Samir Petrocelli, que es un investigador argentino, habla justamente de la manósfera. Que no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que, por haber sido, digamos, muy bien recogido en este guión y en esta serie audiovisual, hoy está, digamos, como en la discusión masiva, en la discusión pública y mediática, pero ya tiene como varios años, y quienes venimos trabajando, digamos, sobre violencia de género en el entorno digital, sobre masculinidades y juventudes y demás, hace mucho venimos señalando la peligrosidad, digamos, que tienen estos discursos, porque no solamente están, digamos, como en sitios difíciles de alcanzar, sino la masificación de TikTok, de YouTube, de Discord, digamos, de diferentes plataformas virtuales. Esto hace a el consumo cultural cotidiano de los varones, que ni siquiera tienen que ir a buscar estos discursos a algún lado, sino que le aparecen en los reels, digamos, en las stories de lo que ven todos los días, digamos, ¿no? Y ahí, sí, perdón. Te quería consultar, hoy hay un conflicto instalado entre niños, más que nada adolescentes, el hecho de lo difícil que es poder entenderse y comprenderse entre varones y mujeres. Pareciera que hay una diferenciación en cuanto al género que es más amplia o más grande que el simple hecho de ser personas, del respeto. Hoy me parece que hay un desencanto en la forma en la que la mujer ve al varón y la que el varón ve a la mujer. No sé si eso hay algo de lo que vos hayas tratado o estudiado el tema. Sí, yo creo que
que un poco se profundiza, ¿no? Pero que hay algo ahí que a mí no me resulta novedoso en el sentido de que, digo, yo tengo 43 años y hace 20 y pico, cuando iba a la secundaria, estaba claro que nuestras compañeras de curso buscaban chicos un poco más grandes con los cuales vincularse, ¿no? Uh-huh. Digo, esta idea de que las mujeres suelen madurar antes que los varones y que por eso no se llevan tan bien con sus pares, digamos, como a la hora, sus pares, digo, de la misma edad, uh-huh. A la hora de construir vínculos sexuales y afectivos, es bastante vieja. Lo que sí creo, digamos, que es un condimento más contemporáneo, más actual, es cómo se profundiza ese desfasaje o esa brecha cuando las mujeres, en el marco, digamos, de un contexto, digamos, de empezar a problematizar muchos de sus vínculos cotidianos, de empezar a ver situaciones de desigualdad y de violencia que estaban muy naturalizadas, empiezan a levantar un poquito la vara, ¿no? En el vínculo con los varones, decir, bueno, no, mirá, esta forma, digamos, de avanzarme, digamos, de encararme, es acoso, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, que estuvo muy en vigencia, digamos, y bastante mal gestionado, digamos, por el mundo adulto y por las instituciones. Ahora, sí. En el 2018, 2019, 2020, también llevó a un repliegue mayor de los varones de decir, bueno, si las formas en las que nosotros nos enseñaron a ser varones y las prácticas de seducción, de conquista, están siendo criticadas como posibles formas de violencia o de acoso, entonces no encaramos, ¿no? Un repliegue de la erótica heterosexual en los vínculos entre varones y mujeres que de algún modo profundiza ese desencuentro. Ahora, Luciano, te quiero preguntar sobre esto, sobre la tribu, la cultura INSERT. ¿Se sienten orgullosos de serlo o se avergüenzan? ¿Cuál es la sensación dentro de lo que estuviste estudiando? No, yo no sé si podríamos como simplificarlo a todos se sienten de tal manera. Seguramente haya también, así como decían antes, una disociación entre cómo me muestro en mi familia y cómo me muestro fuera de ella. Probablemente también haya una disociación de cómo se muestran, que se sienten y cómo se sienten en realidad, ¿no? Y eso también lo vemos en la serie, ¿no? Hay también detrás de esa violencia una fragilidad, claro, ¿no? Una vulnerabilidad que tiene que ver con que el origen, si se quiere, de esa manifestación más rabiosa, ¿no? De ira, de enojo, de odio, es la frustración, es la impotencia, es que de algún modo nos criamos escuchando que teníamos que ser exitosos y conquistadores y ganadores y estamos muy lejos de serlo, claro, ¿no? Estamos conversando con Luciano Fabbri, es doctor en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Políticas, a partir de uno de los disparadores de la película Adolescencia, que está en Netflix. ¿Qué es la regla que se menciona en la serie 80-20? ¿Cómo la explicamos? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo explicamos la regla 80-20 que se menciona en la serie? Sí, bueno, tiene que ver un poco con esa teoría de que el 80% de las mujeres se sienten atraídas por un 20% de hombres, ¿no? Y eso explica que ese otro 80% de hombres no consiga mujeres con las que vincularse. Por eso esta idea de que son célibes, pero involuntarios. Ellos quisieran relacionarse sexual y afectivamente con mujeres, pero Luciano, no lo logran porque no son machos alfa. ¿Y tiene un origen? Digo, esto es digamos, entre comillas, real, tiene algo de sustento. ¿De dónde sale eso? En economía se estudia mucho la ley de Pareto, que es 80-20, que el 80% de las causas de algo están relacionados a un 20% de las cosas que pasan. ¿Qué sustento tiene esto? Yo sé que tiene un origen que lo que se dice es que está mal interpretado un estudio, pero la verdad que yo ese estudio no lo conozco. Claro. Así que tampoco quiero hablar sin precisión al respecto. Pero, digamos, lo traen un poco de ahí, como de un... A ver, hay algo de lo que sí tengo como mucho conocimiento y que es algo que tiene que ver con
por una estrategia de construcción de legitimidad de estos discursos que nosotros en nuestros artículos y documentación al respecto le llamamos los influencers antifeministas, ¿no? Ellos tienen una serie de estrategias discursivas que son las que de algún modo generan adhesión por parte de los varones jóvenes que los consumen. Claro. Una de tantas tiene que ver con el bombardeo de información estadística, ¿no? Ellos en general no asumen que tienen un discurso ideológico, sino que dicen, estos son los datos, ¿no? Pero esos datos están interpretados, no son datos objetivos de por sí, ¿no? Entonces, si yo te digo que los hombres vivimos en promedio 5 años menos que las mujeres, que la tasa de suicidio de los hombres es 3 veces mayor que la de las mujeres, que protagonizamos la mayoría de los accidentes letales de tránsito, o que somos las principales víctimas del uso intencional de la violencia. Por ejemplo, en nuestra provincia, 8 de cada 10 personas que mueren por uso intencional de la violencia son varones jóvenes, ¿no? Entre 15 y 29 años. Yo te tiro todos esos datos y los uso, sobre todo desde estos sectores, para decir, en realidad, las víctimas del sistema somos los hombres, no las mujeres, ¿no? El feminismo es un invento, es una exageración, lo usan para tener privilegios, etcétera, etcétera. Ahora, con esos mismos datos, yo lo que te puedo decir es, todas esas formas de vivir, de enfermar y de morir de los hombres no son naturales, no responden a causas biológicas, sino que también tienen que ver, digamos, con estos mandatos de masculinidad que nos llevan a asumir conductas de riesgo, a utilizar la violencia como forma de gestionar nuestras relaciones, ¿no? Eso es algo que nos permitió ver la perspectiva de género. Entonces no es que la perspectiva de género niega el padecimiento de los hombres, sino que le aporta visibilidad. Entonces el dato se disputa, y ellos lo que hacen con este dato del 80-20, en todo caso, es poner a los hombres en un lugar de víctimas de las mujeres que no los desean y por eso los dejan solos, ¿no? Luciano, te llevo porque vos hablabas esto de, bueno, de influencers que hablan sobre esto y que a lo mejor atrapan a muchos chicos. Pero también el hecho del feminismo permitió también un poco normalizar otro tipo de masculinidades. Hoy en redes sociales también se habla mucho de la energía masculina y femenina, y que a lo mejor hay varones que uno los ve, y voy a usar una palabra horrible, y son totalmente normales y pueden ser un varón de hace 20, 30 o 40 años promedio, y sin embargo en su personalidad tienen rasgos de una persona con mayor carga de energía femenina. Y se habla de estas personas, de estos neogalanes también se les dice, y no hay un problema. Entonces, me da la sensación de que hay un grupo que acepta este tipo de conductas, que hay otro grupo que no, y que no hay un consenso con respecto a esto. Porque de la misma forma que hay influencers que hablan de esto, también hay influencers que hablan de manera positiva de que existan otras masculinidades. Claro, sí, seguramente, porque a lo que asistimos, digamos, y hace tiempo ya, es a un proceso de grandes cambios culturales, digamos, en relación a la cuestión de género, y así como vos decís, hay cambios que apuntan más a corrernos de ciertos estereotipos y poder de algún modo construir nuestras identidades y expresarlas de manera diversa, sin que eso signifique ser devaluado o estigmatizado. También tenés reacciones adversas a ese proceso de cambio, que lo que buscan es volver a afirmar los roles más tradicionales. Claro. Y ahí tenés, por un lado, a las influencers tradwives, que son estas amas de casa tradicionales que vienen a decirle a las chicas jóvenes, ustedes lo que necesitan es un buen hombre proveedor, no estudiar, no buscar, digamos, un desarrollo personal y profesional, no buscar independencia económica, quédense a cocinar y a criar. Lo escuchamos al rector de la UCA decir eso la semana pasada. O sea que no es un discurso tan marginal tampoco, y en simultáneo escuchamos a influencers masculinos decirle a otros varones, en realidad ustedes no consiguen mujeres porque compraron este discurso de la nueva masculinidad y lo que necesitan es volver a las bases, ¿no? Volver a una masculinidad viril. El papá que está escuchando ahora y que tiene un hijo que está pronto a entrar en la adolescencia o que es adolescente,
¿Cómo sugerís entonces que se plantee el tema de conversación sobre la masculinidad? Esto del macho argentino, macho alfa, como se le decía antes, y hoy un nuevo tipo de masculinidad que por un lado está condenada, pero por el otro se naturaliza también. No es fácil. Sí. No, por supuesto que no es fácil. Yo, de hecho, no pensaría que en la conversación en casa tenga que ir tanto por el lado, digamos, del modelo de masculinidad o algo así, porque le suena lejano quizás a la gente común que va a conversar al respecto. Sí me parece, digamos, que hay que estar atento, digamos, a cómo estos discursos que por ahí vienen a plantear cierto desprecio, ¿no?, hacia las mujeres o hacia las diversidades, tienen que prender ciertas alarmas, porque no son discursos propios muchas veces de los mismos chicos, sino que ahí es donde escuchamos a otros hablar por ellos. Hay una serie que tiene un tono mucho más humorístico, digamos, que la que estamos hablando, que quizás por eso también tiene menos impacto, porque no genera pánico moral como si lo puede generar Adolescence, que es Machos Alfa. Machos Alfa es esta serie española que tiene 3 temporadas. Sí. La tercera temporada habla de incels y manósfera. Sí. Ajá. Y con muchísima más profundidad y más explícito que Adolescence, pero en tono irónico, digamos, ¿no? Claro. Pero una de las escenas es justamente un chico adolescente, que ya lo conocemos de las 2 temporadas anteriores, ¿no? Llega a la adolescencia en la tercera temporada y de repente el padre y la madre lo escuchan decir barbaridades respecto a las mujeres, hasta que le terminan agarrando el celular y viendo que está siguiendo a estos influencers antifeministas, y ahí empiezan a entender de dónde vienen esos discursos que el chico también lleva a la escuela y que es parte del bullying que hacen algunas compañeritas, o esto de que tratan a sus compañeras como objetos, entonces le sacan fotos y las mandan a los grupos de varones y le empiezan a poner puntaje a una o a la otra. Digo, eso que no es tan novedoso, es como la expresión, si se quiere, aparentemente más inofensiva de este mismo fenómeno del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, no tenemos que preocuparnos recién cuando el pibe lleva el arma a la escuela, claro, sino empezar a advertir, digo, por un lado, esos discursos que tienen que ver más con el desprecio hacia otras, pero también con el desprecio por ellos mismos. Yo creo que una de las cuestiones más interesantes de la serie es que logra mostrar ese lado más vulnerable de lo que no deja de ser un niño, ¿no? Y esa sensación de decir de sí mismo que es feo, ¿no? De buscar, incluso en quien está haciendo un peritaje, digamos, sobre su situación psiquiátrica, la aceptación o el agrado, ¿no? Claro. Tiene que ver también con ese lado, digo, con humanizar las causas que llevan al ejercicio de ciertas violencias, para entender que no son monstruos, que no son excepcionalidades, que no tiene que ver con una enfermedad mental, sino que tiene que ver con una cultura que, incluso lejos del acceso de los adultos, hoy está generando esto en los niños, en los adolescentes y en los jóvenes, y por eso es importante también, y esto me parece que es fundamental para responder a esa pregunta en torno a las familias, ¿qué es el rol de la educación sexual integral? Cuando reproducimos la idea de que la ESI no se meta con nuestros hijos, estamos dejando el campo librado para que quien se meta con nuestros hijos sean estos influencers antifeministas. Los pibes necesitan educación sexual en las escuelas, así como necesitan el acompañamiento de las familias. El padre de la serie, que es también coproductor y guionista, en una entrevista dice, en inglés, no es tan fácil la traducción, en inglés dice, it takes a village to raise a boy, que es como se necesita una comunidad para criar un niño. No es solo la escuela, no es solo la institución escolar, no es solo la familia, no es solo el grupo de padres, son todos esos actores los que de algún modo tienen que acompañar ese proceso de crianza y de socialización. Cada uno tendrá su rol, pero el de la escuela no es menor. Por eso no hay que descuidar que detrás de esos discursos de con mis hijos no te metas, también hay interesados en tener el terreno libre. Luciano, gracias por este rato. Un abrazo. Por favor, un abrazo, hasta luego. Luciano Fabri,
hablando de la manósfera, ahí está, con la cultura relacionada con respecto a esto que charlábamos, algo que a lo mejor le pueda parecer interesante a algún padre o madre de familia que a lo mejor está asustado por la realidad en la que se vive y que muchas veces quieren ayudar a los chicos y no encuentran la forma entre todas estas cosas nuevas que uno está escuchando. Se sabe que nadie enseña a ningún padre a ser padre y además hoy se viven cosas que quizás antes no, y eso lo complica el doble. Hay un instituto que es en realidad de origen mexicano. En México, le contamos por las dudas, los niveles de violencia de varones hacia mujeres están tasados, la verdad, de manera exponencial y muy diferente a la Argentina. Hay mayor casos de femicidios, hay mayor casos de violaciones, la cultura es muy machista. Por eso se creó un instituto y lo compartimos por si alguien lo quiere buscar, que lo pueden encontrar en Instagram, se llama De Machos a Hombres, sino también lo pueden buscar en Google. Ellos cuentan que son un instituto para el desarrollo de masculinidades antihegemónicas y su objetivo es crear contenidos, experiencias y espacios de reeducación para potenciar mejores vidas. Lo hacen para empresas, lo hacen para organismos nacionales, internacionales, y también tienen un montón de contenido que es gratuito y que puede servir para poder entender muchas veces a los adolescentes. Lo que trata de hacer es no condenar a quien es varón, porque no tiene nada de malo ser varón, no tiene nada de malo la masculinidad, sino entender que hay diferentes masculinidades y que a través de un poco de todo este contenido audiovisual que ellos tienen, además contamos, en Instagram tienen casi 500.000 seguidores. Estamos hablando de mucha gente que busca institutos de este tipo porque, como nos soplaba recién el productor por cucaracha a nosotros, pareciera que es una guerra, un campo de batalla que se está trazando en los últimos años con respecto a esto, y hay institutos que están funcionando y que están dando un montón de contenido con respecto a esto y que hay muchas campañas, sí, claro, solamente que hay que darlas a conocer. Es súper complejo el tema, porque es desarrollar tu propia identidad. No tenés que pasar por un instituto, por una universidad para desarrollar tu identidad, para vivirle libremente. Es súper complejo. Eso muchas veces termina sucediendo con las nuevas generaciones, que están atravesadas por un montón de conflictos que traen las antiguas generaciones, que todos vivimos. El tema es que se empieza a debatir y de qué manera, ¿no? Y de qué manera vamos construyendo una sociedad mejor. Desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista de la empatía con el otro, del respeto a las libertades, a interpretar y a trabajar muchísimo el hecho de las frustraciones. Claro. Tal cual. Trabajar muchísimo el hecho de que no va a depender de lo inmediato, de lo que yo quiero, lo puedo lograr así como si nada, ¿no? Lo que vas a poder lograr va a ser producto en base a los esfuerzos y a lo que también termine dependiendo de todo lo que vos recargas en el otro. Si en el otro vos recargas muchas expectativas, va a depender más del otro que de uno mismo. Bueno, esas cuestiones también son interesantes. Me llama la atención cuando uno es pibe, necesita de algunas instituciones para el seguimiento, siendo varón o mujer, no estoy haciendo ningún tipo de distinción. ¿Viste? Es esa cuestión de decir, bueno, vayamos a ver que nos diga los parámetros tal o cual institución, en tal lugar, en la escuela, en el grupo de amigos, y uno se va construyendo un poco de todos. Pero bueno, está bien. Y además, y por eso lo de la comunidad, que era con lo que cerró el entrevistado, digamos, de la construcción del individuo, no es solo de la escuela, no es solo de la familia, sino como una especie de todo. Claro. Es los amigos que uno va haciendo en el camino. Y es un proceso, José, podés pensar así de una manera hasta otra. Que te vaya mal en un examen, que te vaya mal en querer tener vínculo con otra persona y no sea lo que vos esperabas, tener una aceptación a que hagas una publicación en redes sociales y no la vea nadie, o que, no sé, de lo cotidiano a lo más... Sí, y algo que me parece interesante también decir, que muchas veces nosotros creemos que porque son jóvenes y porque nacieron en otra generación, los pibes la tienen más clara en todo, y como la tienen más clara en todo, no tienen conflictos. Y no, los chicos hoy están teniendo conflictos para poder vincularse y para poder comunicarse. Está claro que cada vez es más complejo para los más chicos. 12:27, cierro, Nico, así te queda prolijo, y voy rápido con el móvil. Nos vamos con Ezequiel Zárate. Algo que decir. Domingos a la mañana, periodismo para pensar.